Atención Colombia, día negro para la extrema derecha y también para el uribismo. Resulta que esta gente no se cansa pues de presionar a Gustavo Petro por todo lado. Pues esta vez es un día negro para ellos porque hay varias noticias donde pues no beneficia a la ultraderecha sino al presidente Petro. Una de esas es que la Corte Constitucional suspendió el proceso del CNE para investigar al presidente Petro y su campaña. El alto tribunal estudiará la tutela interpuesta por el mismo jefe de Estado contra el Consejo de Estado, que determinó que el Consejo Nacional Electoral era competente para adelantar la investigación cuando no lo es, ¿no? La Constitución lo dice. La Corte Constitucional decretó la suspensión del proceso de este Consejo Nacional Electoral en relación con el presidente Petro y la presunta violación de los topes electorales para financiar la campaña del mandatario. El alto tribunal indicó que la decisión se tomó para poder estudiar la tutela que interpuso el mandatario colombiano contra el Consejo de Estado, que determinó que el CNE era competente para adelantar esta investigación, pero todos sabemos que esto estaba más viciado con el señor Álvaro Hernán Prada, uribista de cepa, ¿no? Pues lógicamente ya salieron acá los uribistas, los periodistas de extrema derecha a decir lo siguiente. Atención, la Corte Constitucional ordenó suspender provisionalmente la investigación del CNE contra el presidente Gustavo Petro por presunta financiación irregular de su campaña en el 2022, hasta que la Corte defina la tutela entablada por el jefe de Estado en contra del Consejo de Estado. Triunfo para el magistrado Vladimir Fernández, quien hasta diciembre del 2023 fue secretario jurídico del presidente Gustavo Petro, ¿no? El señor Vladimir Fernández, que ahora es magistrado, señores. Pues María Fernanda Cabal empezó así a llorar, señores. ¿Y la justicia para cuándo? ¿Seguirá Vladimir Fernández intercediendo por su ex jefe Petro? Según el CNE, la campaña Petro se voló por más de 5.300 millones los topes electorales. Y aquí parece que no pasó nada, dice la señora María Fernanda Cabal, está empezando a llorar. La otra segunda noticia es que la Procuraduría pidió a la Corte Constitucional avalar la legalidad de la reforma pensional. El Ministerio Público señaló que durante la aprobación de esta ley en el Congreso no hubo irregularidades. El concepto enviado por el Procurador General Gregorio El Hash a la Corte Constitucional pues se solicitó declarar exequible la reforma pensional. La entidad aseguró que durante el trámite legislativo no se presentaron vicios constitucionales que invaliden su aprobación. Si bien la saliente jefa del Ministerio Público, la señora Margarita Cabello, fue enfática al señalar que durante la discusión del proyecto en plenaria de Cámara de Representantes se presentaron vicios constitucionales, el Hash ahora pide que sea aprobado. Ustedes recuerdan que esta gente se levantaba, no iba a trabajar, rompían el quórum y demás para no discutirlas, y después cuando se aprobó por votación, ahí sí, no les gustó, ¿no? Dice acá, en la práctica no existieron las condiciones mínimas para adelantar una discusión rigurosa, meditada y democrática de la iniciativa en plenaria de la Cámara de Representantes, ¿no? Dijo Cabello en el concepto enviado al alto tribunal en noviembre del año pasado. Pero el concepto del Hash es el siguiente. La Corte Constitucional bien haría en tener en cuenta que el país requiere imperiosamente de una reforma pensional. Todos los expertos desde distintas orillas ideológicas y políticas coinciden en afirmar la insostenibilidad financiera del régimen actual, ¿no? Hay que ver esto, señores, y que después no estén llorando porque la Corte Constitucional llegue a politizarse, ¿no? Pues resulta que a El Hash le hicieron esta pregunta a los periodistas. Él dijo con referente a un evento al cual estaba asistiendo y pues le preguntaron esto de el visto bueno para que aprueben la reforma pensional y pues no le gustó la pregunta. Doctor El Hash, usted es el procurador de construir consensos y acaba de enviar su concepto a la Corte Constitucional en el que pide que se deje en firme la reforma pensional. ¿Qué opina de eso? Habíamos acordado que solo hablamos del evento, te pido No, si es del evento, no he cambiado. Si es sobre el evento, con mucho gusto, luego hacemos algo específico. No, entonces, gracias, me da pena, yo les advertí, no me... Doctor El Hash, Así es que, señores, si les había advertido, ¿para qué decían, no? Pues Hernán Cadavid, del uribismo, congresista de la Cámara de Representantes, dice, a mí me da mucha pena con la Procuraduría y su solicitud de salvar la reforma pensional, pero están totalmente equivocados. Ellos quieren hundir todo, señores. Así sea bueno, sea malo, lo hunden, ¿no? Lo quieren hundir. Primero, no es cierto que hayan cumplido publicidad ni entregado casetas a totalidad de congresistas. Toda la publicidad que se le hizo y esta gente definitivamente no quería dar el debate y ahora están sufriendo. Segundo, lo de fondo, la reforma no se discutió en la Cámara, nunca quisieron discutirla, es que son bien asolapados esta gente, ¿no? También Andrés Forero dijo
Es falso que los congresistas hayamos recibido copia del texto aprobado en el Senado de la reforma pensional en nuestras curules, cuando la pupitraron en la Cámara de Colombia. Varios dejamos constancia de esto, dice el señor acá, ¿no? Pero pues definitivamente aquí está la respuesta de Marta Alfonso sobre esta buena noticia, donde la Procuraduría avala el concepto de exequibilidad pues, de la reforma pensional. Vamos a escuchar. Les quiero contar que acabamos de salir de una jornada maravillosa, parlamentaria, pero también política para el país. Pues hoy la Procuraduría General de la Nación ha decidido declarar exequible la reforma pensional, planteando argumentos, por ejemplo, como que la obstrucción del debate no permitió que se avanzara de una manera mucho más acelerada en el ejercicio de aprobación de la reforma, y que aún así, con toda la obstrucción, se dieron debates profundos para definir si era conveniente o no esta reforma para el país, logrando que las mayorías parlamentarias, tanto en Senado como en Cámara, finalmente aprobaran esta reforma. Una reforma que va a permitir mayor justicia social, mayor redistribución de la riqueza, acceso a la pensión, que hoy es tan escaso en Colombia por cómo está diseñado el sistema pensional, pero sobre todo un bono solidario para cerca de 3 millones de adultos mayores en situación de pobreza extrema que trabajaron toda la vida, a quienes les debemos la vida, el desarrollo de la nación, pero que no pudieron cotizar al sistema pensional y que hoy se encuentran en situación de abandono, de pobreza extrema y que requieren de esta mano solidaria del Estado y del pueblo colombiano. Primera noticia buenísima. Señores, y otra buena noticia también, pues para Colombia y no para el uribismo, es que la Corte Suprema elige 18 candidatos en el concurso para la Corte Constitucional. Gabriel Jaimes, que era el alfil del señor Barbosa, fue eliminado. Esto sí da felicidad porque es increíble hasta dónde quieren llegar esta gente con todo lo que tienen detrás, ¿no? Los aspirantes serán escuchados en audiencia pública ante la Sala Plena de la Corporación el próximo 8 de mayo. Y es que la Sala Plena de la Corte seleccionó estos 18 candidatos que elegirá la terna que se presentará en el Senado para que elijan un nuevo magistrado para la Corte Constitucional, en reemplazo de la magistrada Diana Fajardo, quien termina su periodo. Dentro de los hechos relevantes en el proceso se resalta que quedó eliminado el controvertido Gabriel Jaimes. Tampoco pasó a la siguiente fase el abogado Germán Calderón España. Entonces, ¿cómo les parece quedó el señor eliminado? No pudo, seguro no llegó o no llevó los requerimientos que pretendía para ser magistrado. Ahí le quedó el ojo, ¿no? Por otro lado, la congresista Carolina Giraldo quiso atacar aquí al director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, diciendo que habían puentes sin construir, contratos con presuntos sobrecostos y urgencia por ola invernal, que solo sirvió para evadir licitación pública porque urgente no hubo nada. ¿Dónde está la plata?, dice ella. ¿Dónde están los puentes? Más de 16 meses después, solo hay irregularidades, sobrecostos y excusas. Los recursos públicos se respetan. Esta señora es casada con el claudismo, ¿no? Recordemos, es aliada de Katy Jubinao y Catherine Miranda. Gracias a nuestras denuncias, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y los contratistas se activaron. Hace una semana les conté cómo la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo contrató más de 10.000 millones de pesos para 14 puentes en Pueblo Rico y Mistrató, puentes que hoy siguen en el papel. Resulta insólito que la contratación se realizara en medio de una emergencia invernal, en teoría, para contratar y entregar rápidamente los puentes, pero han pasado más de 16 meses desde la celebración de los contratos y hoy puentes no hay. ¿Cuál era la urgencia entonces? ¿O se abusó de la figura de la urgencia manifiesta para evadir contratar vía licitación pública y en su lugar hacer contratos directos? En este proceso hemos detectado varias presuntas irregularidades, asuntos que huelen mal y que tendrán que analizar los órganos de control. Aquí les cuento 4. 1. Contratos directos con un solo oferente y además el de Pueblo Rico presentó autocertificaciones para cumplir con los requisitos. 2. Actuar sin planeación sale caro. Contratan unos estudios y diseños previamente, los contratistas los admiten, incluso se les asignan recursos por si tienen que revisarlos, pero luego dicen que los estudios y diseños no sirven, que tienen que empezar todo de cero, generando retrasos y costos adicionales. Por ejemplo, en Mistrató se habían asignado 110 millones para revisión de estudios y diseños, y luego el contratista pide otros 270 millones para exactamente lo mismo. Improvisan, repiten y actúan sin ninguna planeación real. 3. Los presuntos sobrecostos. Miremos lo que pasa con el concreto. En los precios oficiales de referencia que publica la Gobernación de Risaralda, el metro cúbico de concreto costaba unos 500.000 pesos. Pero para el caso de Mistrató,
donde los insumos de concreto representan casi la tercera parte del costo de los puentes, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo terminó contratando el concreto a 1.100.000 pesos. Esto es un aumento de 126%. Además de tener mayor precio, ¿por qué para un municipio el concreto tiene un costo y para el otro es más del doble? Y que conste que el transporte estaba en otro rubro del presupuesto, así que no tienen nada que ver. 4. De 12 puentes en Mistrató pasamos a 6. Después de más de un año de haber firmado el contrato, los contratistas y el interventor dijeron que la plata solo les alcanza para hacer la mitad y que su costo aumentó un 78%. ¿Y el resto qué? Si la plata sigue siendo la misma, ¿qué pasó con la diferencia? Gracias a nuestras denuncias, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y los contratistas se activaron, hicieron visita a la zona y por lo que nos cuenta la comunidad, están iniciando las obras. Estos 14 puentes son una urgencia real. La semana pasada estuvo por ahogarse una niña con su mascota por falta de estas obras. Y en el pasado ya hemos tenido muertes donde deberían estar los puentes. Por eso le pediré a los órganos de control que le pongan la lupa a la ejecución ya bastante enredada de estos contratos, porque los recursos públicos se resuelven. Bueno, todo el mundo ahorita quiere sacar aquí pecho haciendo supuestas denuncias y demás. Pero vamos a escuchar a Carlos Carrillo, la otra parte, sobre estos puentes y sobre estas obras que definitivamente pues hacen falta. Vamos a ver qué dice Carlos Carrillo. No hay puentes fantasmas. El director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, Carlos Carrillo, explica en qué estado están los puentes de Pueblo Rico y Mistrato, ¿no? Risaralda. Ojo, los contratos fueron firmados por la anterior administración. Esto es lo que no cuenta la señora, ¿no? La nueva dirección asumió con responsabilidad. Dice acá: reviso los contratos, garantizo su ejecución y le cumpliré a las comunidades. Los 2 puentes de Pueblo Rico están prácticamente terminados y beneficiarán a más de 3.000 personas. Sobre Mistrato, los puentes se contrataron sin soporte técnico. Una vez se realizaron los estudios y diseños, se determinó que los recursos asignados alcanzaban para 6 estructuras, ¿no? Todo tiene una explicación. Cuando llegamos a la dirección de la UNGRD hace un año, encontramos unos contratos ya firmados para construir puentes en 2 lugares de Risaralda, en Pueblo Rico y en Mistrató. No es cierto que estos puentes sean puentes fantasma. En el caso de Pueblo Rico, los 2 puentes están prácticamente terminados y están casi listos para entregarse. En el caso de Mistrató, sí hay mayores complicaciones contractuales. No estaban los diseños suficientemente desarrollados para ejecutar el proyecto. Esos diseños tuvieron que hacerse, pero el proyecto hoy está en ejecución, está en fase de cimentación y los recursos están garantizados. También debemos aclarar que de momento la UNGRD no ha realizado pagos de anticipos ni de liquidaciones de los contratos. Entonces, en conclusión, estos puentes se van a construir pues la mayor cantidad de puentes posibles con los recursos asignados, pero el contrato sigue avanzando. Bueno, ahí está la respuesta de Carlos Carrillo y ahí también están mostrando cómo van los puentes, ¿no? Y por último, señores, resulta que el señor Lizcano, que fue ministro del señor Gustavo Petro, anuncia su candidatura, señores, se va a lanzar a la presidencia, ¿no? También empieza a decir, ni derecha ni izquierda, de sentido común, dice Lizcano. Escuchemos qué dice el nuevo candidato presidencial. Familias colombianas, soy Mauricio Lizcano y quiero decirte algo a ti que me estás viendo. Vivimos tiempos donde hemos hecho de la división un modelo de sociedad, del enfrentamiento y el insulto un modelo de hacer política. Vivimos tiempos en los que faltarse al respeto es lo normal y donde el sentido común es el menos común de los sentidos. Vivimos en una sociedad donde nos hacen elegir entre derechas e izquierdas, a sabiendas que las soluciones de los problemas no vienen de las ideologías. Porque detener delincuentes, limpiar las calles, ayudar a los emprendedores, educar a nuestros hijos, respetar la identidad sexual de todos o cuidar de nuestros mayores no es de derechas o de izquierdas, es de sentido común. La clase política actual vive las batallas del pasado, mientras que los ciudadanos están preocupados por el futuro. Quien habla del pasado no tiene futuro. Se puede defender al trabajador y a la empresa, sí. Se puede defender a las mujeres sin atacar a los hombres, sí. Es posible defender a las grandes ciudades y a las zonas rurales, sí. Es por esto que quiero demostrar que las cosas se pueden hacer de otra forma, que no tenemos que elegir entre unos y otros, que aquí cabemos todos, que en la derecha hay talento, pero en la izquierda también, y que juntarnos es una obligación. Por eso, tras unos meses de reflexión, he decidido tomar una de las decisiones más complejas de mi vida. Sé que vendrán golpes, ataques, insultos y descalificaciones. Los conozco bien y los espero. Pero también sé que tengo claro un modelo de país abierto, plural, donde caben todos, donde defendemos al trabajador y al que genera empleo, donde la tecnología sea una aliada del progreso, no algo que dé miedo, donde los que insultan se queden atrás y los que necesitan tengan todo. Un país
con niños en los colegios, delincuentes en las cárceles, con mujeres sin miedo al regresar a casa y con jóvenes con las oportunidades. Es por esto que anuncio formalmente que tengo la voluntad de ser presidente de Colombia e iniciaré todo el proceso que la legislación requiera. Por ello los invito desde ya a participar de la revolución del sentido común, una revolución que pone a Colombia y a los colombianos por encima de los intereses particulares. Una revolución que cambie las reglas de juego con sentido común, más allá de las ideologías. Los invito, insisto, a la revolución del sentido común. ¡Viva Colombia! ¡Vivan los y las colombianas! Bueno, si se dieron cuenta, aquí el señor se lanza a la presidencia, pero estaba leyendo un teleprompter. Vamos a ver si tiene la misma oratoria para debatir a la hora que se enfrente con otros candidatos, como lo hizo en su momento Gustavo Petro, ¿no? Colombianos, hasta acá este video. ¿Qué tal estas buenas noticias que les trajimos sobre la Corte Constitucional, también sobre el visto bueno de la Procuraduría a la reforma pensional y la no aceptación del señor Gabriel Jaimes para magistrado, ¿no? Quedó con los crespos hechos. Muy amables y hasta pronto.